Un cordial saludo a todos los investigadores y personas que trabajan en las áreas de investigación. Hoy vamos a trabajar en nuestra tercera sesión. Nuestra tercera sesión está específicamente trabajando en uno de los componentes, el cual va a direccionar nuestras fases dentro de la construcción de nuestra investigación, y son los objetivos de la investigación. Primero, definir qué es un objetivo. El objetivo se define como qué va a realizar el investigador para resolver el problema de investigación. Lógicamente, los objetivos van a estar relacionados directamente con la hipótesis de investigación, con el marco conceptual y teórico y con el diseño del estudio. Estos objetivos tienen una serie de características, y entre ellas es que tienen que estar en verbo, expresadas en infinitivo, ar, e ir. En el enfoque de tipo cuantitativo, esos objetivos deben ser medibles y deben tener precisión y claridad cuando se coloquen los objetivos de investigación. ¿Cómo se pueden clasificar los objetivos? Los objetivos se pueden clasificar de dos formas. Una forma es clasificarlos como objetivo general y la otra es clasificarlos como objetivos específicos. Objetivo general y objetivos específicos es una forma. Y la otra forma es como objetivos primarios y objetivos secundarios. Un objetivo general se define como aquel objetivo que uno va a realizar como investigador, pero que va en la misma dirección de la pregunta de investigación. Mientras que los objetivos específicos es donde nosotros especificamos en forma precisa y en un componente importante y ordenada de cómo vamos a lograr ese objetivo general, y por lo tanto vamos a dar respuesta a la pregunta de investigación. En la clasificación de los objetivos primarios y secundarios se utilizan bastante este tipo de objetivos primarios y secundarios en las investigaciones clínicas, generalmente en los tipos de ensayos clínicos, donde nosotros tenemos parámetros primarios y secundarios en nuestros ensayos clínicos, y por eso hablamos de objetivos primarios cuando relacionamos directamente los parámetros primarios del estudio, y objetivo secundario cuando relacionamos los parámetros secundarios, que también se pueden llegar a utilizar si tenemos un orden muy claro cuál es el componente primario o el componente secundario en otro tipo de investigación. Vamos a colocar un ejemplo de cómo se concatena específicamente los objetivos dentro de ese proceso de coherencia metodológica que nosotros tenemos que seguir como investigadores. Nosotros tenemos aquí la pregunta de investigación como nos la propuso Kerlinger, que la veíamos en la sesión anterior. Esta pregunta de investigación es: ¿cuáles son los factores modificables de tipo personal, familiar, de tratamiento, autoagresión y utilidad de los servicios de salud asociados con hospitalización en pacientes psicóticos en el 2017? Démonos cuenta que el objetivo general, ya hemos dicho nosotros, que tiene que estar en verbo, tiene que ser medible, que tiene que ser de claridad y precisión. Entonces acá va en la misma vía, por eso utilizamos determinar. Los factores modificables de tipo personal, familiar, de tratamiento, autoagresión y utilidad de los servicios de salud asociados con hospitalización en los pacientes psicóticos en el 2017. Démonos cuenta que aquí tenemos unos componentes que los tenemos que dejar claros dentro de los objetivos específicos. Estamos hablando de factores modificables de tipo personal, de tipo familiar, de tratamiento, autoagresión y utilidad de los servicios. Los objetivos específicos, como lo hemos definido anteriormente, tienen un orden de cómo se van desarrollando para llegar a cumplir con el objetivo general y por lo tanto dar respuesta a nuestra pregunta de investigación.
Aquí va un primer objetivo, que ese siempre va a estar implícito en nuestras investigaciones, y es caracterizar demográfica y clínicamente a nuestros pacientes, o caracterizar demográfica, ocupacionalmente, clínicamente, depende de las características que nosotros vamos a querer primero mostrar de nuestros sujetos de estudio. Ese es un objetivo que se coloca, digamos, porque es importante siempre saber cuál es el grupo de estudio que nosotros utilizamos en nuestras investigaciones. En muchas ocasiones realmente no es un objetivo específico, pero se coloca, digamos, más por darle un orden de cómo ir clasificando nuestros objetivos específicos. El segundo sí ya entra al componente del que nosotros hablábamos del factor personal y tiene que ver con establecer la asociación. Aquí le llamamos nosotros un factor personal. Acá en esta investigación teníamos dos componentes de factor personal. Uno tiene que ver con componentes demográficos y ocupacionales. Entonces, por eso tenemos cuáles específicamente. Nos cuenta que acá ya uno coloca específicamente lo que quiere medir en sus objetivos. Por eso colocamos nivel educativo, estatus socioeconómico, el desempeño laboral y las relaciones familiares con la hospitalización del paciente psicótico. El otro componente personal tiene que ver con el consumo de las sustancias psicoactivas. Por eso tenemos en cuenta las sustancias psicoactivas legales, tanto el alcohol como el cigarrillo, como las ilegales, donde tuvimos en cuenta la marihuana, la cocaína, el bazuco, el éxtasis. Queremos determinar la asociación de estas sustancias legales e ilegales, estas en forma específica, con rehospitalización. Es el primer componente donde el objetivo general le decíamos factor personal. Luego entrábamos a un componente que tiene que ver con el factor familiar. Por eso queremos, en estos dos objetivos, cuarto y quinto, establecer si ese factor se encuentra asociado con rehospitalización. Entonces, específicamente, ¿qué queremos hacer? ¿Sí? Determinar la relación de los antecedentes de enfermedad psiquiátrica de los familiares con la rehospitalización del paciente psicótico. Y el quinto, establecer si la convivencia con pacientes familiares con enfermedad psiquiátrica aumenta el riesgo de la hospitalización. Ese es para ese factor, el factor familiar. Luego nos centramos en el factor que tiene que ver con el tratamiento, ¿sí? Y por eso es importante en el tratamiento entrar a darnos cuenta del tipo de tratamiento, darnos cuenta la adherencia al tratamiento, darnos cuenta también si se entrega el tratamiento en forma completa o no, darnos cuenta si se consume en forma completa ese tratamiento por el paciente y si esos factores se encuentran asociados a la hospitalización. Por eso en el sexto establecemos, en este caso, la asociación del incumplimiento de la entrega de los medicamentos por la EPS y si ese incumplimiento está asociado con la hospitalización. Luego séptimo, la asociación del consumo incompleto de los medicamentos si se encuentra asociado a la hospitalización. Importante dentro del tratamiento del tipo de medicamento, como estábamos diciendo, y también los eventos adversos, si el tipo de tratamiento, ¿sí?, o los eventos adversos se encuentran asociados o no. Ahí, tipo de tratamiento, hablábamos de primera y de segunda generación. Posteriormente, entrábamos a darnos cuenta con el componente de los servicios. Entonces, por eso era importante entrar a evaluar si las frecuencias de las citas psiquiátricas, que generalmente se hacían mensualmente, realmente el incumplimiento de ellas, la frecuencia y el incumplimiento de ellas se encontraban asociadas a la hospitalización como tal. Componente final era el de autoagresión, por eso entra a ser importante si hay intentos suicidas, qué tan frecuentes eran los intentos suicidas, cuándo fue el último intento suicida. Y finalmente lo que se quiere establecer acá para cumplir con el objetivo general y con la pregunta de investigación es que después de hacer el análisis de cada uno de los factores y especificarlos en los objetivos específicos, entrar finalmente a construir un modelo explicativo multicausal de factores modificables que explican la hospitalización del paciente psicótico en Colombia.
Ese ya es el objetivo específico final con el que ya damos cumplimiento específicamente a nuestro objetivo general y a nuestra pregunta de investigación. Entonces, si nos damos cuenta ya desde los objetivos específicos, vemos con claridad un orden y qué variables son las que tenemos nosotros que utilizar para nuestro trabajo de investigación, lo que llamamos nosotros las variables de estudio. Un segundo ejemplo acá tenemos de cómo se utilizan los objetivos primarios y secundarios. Segundo ejemplo tenemos como pregunta de investigación: ¿cuál terapia tiene mayor eficacia para erradicar el Helicobacter pylori entre la terapia triple más probióticos versus la terapia triple en pacientes colombianos con Helicobacter pylori en el 2020? Acá también podemos utilizar la estrategia PICO, que era como nos indicaba Kerlinger. Acá también la podemos utilizar con la estrategia PICO, que, como les decía en la sesión anterior, empezó a ser utilizada en ensayos clínicos, como en este caso. Entonces tenemos P, que es la población. Es claro, tendríamos pacientes con Helicobacter pylori. La intervención sería la terapia triple más los probióticos. El grupo de comparación es la terapia triple solita, o sea, los 2 antibióticos más un inhibidor de protones. Y el outcome, o nuestro parámetro principal, es la erradicación del Helicobacter pylori. ¿Cuál sería nuestro objetivo primario? Yendo en la misma vía de la pregunta de investigación y de la estrategia PICO, sería determinar la eficacia para erradicar el Helicobacter pylori entre la terapia triple más probióticos versus la terapia triple en pacientes colombianos con el Helicobacter pylori en el 2020. Se cuenta que nuestro objetivo secundario, que es otro parámetro que tenemos como un parámetro secundario, es poder medir los eventos adversos entre esos dos tipos de tratamiento. Por eso tenemos establecer los eventos adversos de los tratamientos de estudio para erradicar el Helicobacter pylori. Entonces, si nos damos cuenta, los objetivos son los que nos van a direccionar toda nuestra investigación, porque nos permiten ya determinar qué va a hacer uno como investigador, específicamente qué va a medir en un orden para poder responder nuestro problema de investigación como tal, basado en las hipótesis de investigación y basados en nuestro marco conceptual, nuestro marco teórico, y basados en el diseño del estudio que nosotros hemos seleccionado para responder nuestro problema. También nos permite poder identificar con claridad cuáles son las variables de estudio, porque ya en forma específica ya podemos determinar, como pasaba acá, cuáles eran las demográficas, cuáles eran las clínicas, pero también cuáles eran las de factor personal, cuáles eran las de factor que tienen que ver con el tratamiento, cuáles son las que tienen que ver con el factor familiar, cuáles tienen que ver con la autoagresión y cuáles tienen que ver en un momento dado con el acceso a los servicios de salud por el paciente psicótico. Esto nos permite que luego con claridad nosotros en la metodología podamos, ya después de haber identificado las variables de estudio, entrar a definirlas y a operacionalizarlas. También esos objetivos nos permiten que luego dentro de nuestros resultados de investigación darle un orden a nuestros resultados de investigación para ir en cumplimiento de esos objetivos específicos, por lo tanto el objetivo general y por lo tanto el problema de investigación. Entonces ese es el objetivo que perseguía en esta tercera sesión de la metodología de la investigación, para que nosotros podamos desarrollar nuestros trabajos de investigación y darnos cuenta de la coherencia metodológica que tenemos que seguir para disminuir la probabilidad de errores metodológicos cuando nosotros construimos nuestra investigación. Entonces, mucho ánimo en sus investigaciones y ahora tenemos ya una idea clara de construir nuestros objetivos